Nuevamente, bienvenidos a la sesión de trabajo del día de hoy, que es ya la última previa a nuestro examen parcial. Entonces, vamos a tratar de aprovecharla al máximo, así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, mi estimada Cindy y mi estimada Nidia. Gusto de saludarles, ¿oyeron? Vamos a iniciar entonces por cuestión de tiempo y del contenido con la clase del día de hoy. Cualquier incidencia, duda o consulta, pues ya saben que como siempre, con muchísimo gusto la solvento. Y vamos a ir trabajando entonces en pro del programa del día de hoy para poder avanzar. Así que vamos a iniciar entonces a grabar la clase. Recording in progress. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. El día de hoy nos toca abordar lo que es propiamente ya entrar a la parte práctica a ver cómo es el desarrollo del conflicto colectivo de carácter económico-social. Se recuerdan que les he mencionado que hay unas fases de conciliación extrajudiciales, ¿sí? Es decir, fuera del proceso judicial, antes de empezar el juicio, antes de acudir al tribunal de conciliación, ¿sí? Unas fases de negociación que se dan únicamente entre los sujetos de la relación laboral, es decir, trabajadores y patronos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, mi estimada Evelyn, bienvenida. Bueno, entonces, la primera figura que vamos a abordar en torno a esta fase de negociación es lo que se conoce como el arreglo directo, ¿sí? El arreglo directo. Y por favor, vámonos al artículo 374 del Código de Trabajo. Se van a dar cuenta ustedes que de aquí en adelante, básicamente todo es código, ¿sí? Todo es código, por ende, todo será manejo de código para poder comprender estas instituciones. Entonces, bueno, vamos al artículo 374, artículo 374. El título del capítulo nos menciona precisamente arreglo directo. Y bueno, vamos a darle lectura y vamos a ir desglosando, ¿sí? Lo que vamos a ir leyendo. Dice, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Punto. Ojo ahí. Pueden ser entonces solo las partes o con otros amigables componedores que ahorita les explico a qué se refiere. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones, ojo, en forma atenta, y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Bueno, el arreglo directo, entonces, se los voy a colocar acá, una pequeña definición. El arreglo directo, entonces, lo vamos a concebir como aquella instancia extrajudicial en la que patronos y trabajadores tratan de resolver mediante convenio suscrito entre ambos controversias que han surgido con ocasión del trabajo que necesitan una solución inmediata. ¿Qué nos establece el código? Bueno, recordemos pues, se recuerdan que vimos el grupo coaligado, se hace una asamblea, denominan a 3 delegados, eso también va amarrado a lo que establece el artículo 377, que lo analizamos hace 2 clases, designan, ¿sí?, un máximo de 3 trabajadores denominado comité ad hoc o comité permanente, ¿sí?, consejo, comité ad hoc o comité permanente. Aquí en Guatemala se les conoce comúnmente como comités ad hoc. Bueno, facultan a estos 3 negociantes, ¿se acuerdan ustedes? Puede ser ad referéndum o con facultades amplias para que inicie un proceso de negociación con el patrono. ¿Qué dice acá en el primer término? Dice que puede ser solo ellos o con amigables componedores.
Cuando hablamos de amigables componedores, se refiere a que tanto patronos como trabajadores pueden invitar a otras personas que no sean necesariamente los dos sujetos de la relación laboral para que puedan opinar en el proceso de negociación, coayuden, ¿sí?, a encontrar un arreglo entre las dos partes que están en conflicto. ¿Quiénes podrían ser amigables componedores? Podrían ser, por ejemplo, representantes sindicales de otro sindicato, de otra institución o empresa. Podría ser, no sé, algún profesional del derecho reconocido por su experiencia en el ámbito laboral, que lo inviten a ambas partes de común acuerdo, que le digan, mire, tenemos un conflicto, y como usted tiene tanta experiencia en el tema, lo invitamos como un amigable componedor para que nos acompañe en la discusión de la controversia. Conócame esto, por favor. Lo más común, sí, por favor, entonces en este artículo 374 hagamos una pequeña referencia al artículo 278, segundo párrafo del código. Artículo 278, segundo párrafo del Código de Trabajo. ¿Y qué nos establece el artículo 278, segundo párrafo del Código de Trabajo? ¿Se recuerdan los que estuvieron conmigo hace un año cuando vimos las funciones de la Inspección General de Trabajo? Por aquí les tendrá que aparecer anotada la función conciliadora de la Inspección General de Trabajo, que regula este segundo párrafo del artículo 278. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobado por el inspector general de trabajo o por el subinspector general de trabajo, y les dije la vez anterior que subrayáramos aquí, tienen carácter de título ejecutivo, ¿sí? Tienen carácter de título ejecutivo. Entonces, un amigable componedor puede ser lo que nos establece el artículo 78, un inspector de trabajo, puede ser un trabajador social que ayude en el tema de la negociación, que seguramente no conocerá temas de derecho, pero sí de fórmulas de conciliación o de llamar a las partes a tener un ánimo conciliador, etc. Ese acuerdo, ya una vez aprobado, lo refrenda o aprueba el inspector general, y una vez aprobado por el convenio, como vimos en el artículo, tiene fuerza de título ejecutivo. Bueno, el comité ad hoc ya vimos que está conformado por no más de 3 miembros y que los planteamientos se pueden hacer verbales o por escrito, ¿sí? Verbales o por escrito. Bueno, me dicen hasta aquí si hubiera alguna duda. Y finalmente, en el último párrafo, el 374, llama a los trabajadores a que se tienen que referir con respeto, ¿sí? Dice de forma atenta hacia el patrón. Si así lo hicieren, el patrono debe atenderlos. Ojo que hace de inicio un llamado a tener una buena comunicación. Sigamos con la lectura. Artículo 375. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo, y plazo ahí, siempre les he dicho que los plazos yo los subrayo con naranja, ese es su servidor, una recomendación que subrayen los plazos de otro color para poderlos identificar. Y dentro de las 24 horas posteriores a su firma, la remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. Es decir, si es un convenio que tal vez se firmó en Chiquimula, harían la presentación del convenio ante la inspección de trabajo del departamento, ¿sí? Bueno, y ellos serían quienes remiten a la inspección general. Segundo párrafo, nos dice aquí, la inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. Bueno, resumen lo que les decía. Hay un conflicto en una empresa,
o institución, los trabajadores no sindicalizados se organizan, deciden plantear un conflicto, designan un comité ad hoc compuesto por no más de 3 representantes, de forma atenta, ya sea verbal o por escrito, hacen sus planteamientos al patrono, este recibe los planteamientos y se puede dar una negociación entre las dos partes, solo ellas o con amigables componedores. Ya les di algunos ejemplos de quiénes son los amigables componedores y si hubiera acuerdo, dice que se levantará el acta y dentro de las 24 horas posteriores se debe enviar a la Inspección General de Trabajo, quien debe velar. Sí, esto se recuerda, lo vimos el año pasado, la famosa homologación, se suscribe el convenio, pero la Inspección General de Trabajo tiene que verificar que no se hayan vulnerado derechos de los trabajadores. Y una vez aprobado por la Inspección General de Trabajo, pues ya surte los efectos correspondientes. ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes, con lo que es el arreglo directo? ¿Dudas o consultas con lo que es el arreglo directo? No sé si queda claro. Licenciado, perdone. No sé si Brenda quería, bueno, María Cristina, adelante. Sí, licenciado, perdón, es que usted escribió acá una definición, pero no alcancé a escuchar cuando dice instancia extrajudicial en la que patronos y trabajadores tratarán de resolver mediante convenio suscrito entre ambos, pero no escuché a qué se refería ahí. Del arreglo directo. Esta solo es una definición doctrinaria de lo que es el arreglo directo, que es lo que estamos leyendo ahorita en el artículo 374. Gracias, licenciado. Vaya, mi estimadísima. Dice Braulio, ¿soy yo o la señal está muy mal? Si me pueden corroborar, por favor. La señal está bien, dice Diego Armando. Excelente. Bueno, entonces, a manera de conclusión, recordamos entonces, o concluimos, vea, perdón, que redunde, la conclusión es que los grupos coaligados, es decir, los trabajadores no sindicalizados, tienen que negociar por medio del arreglo directo, ¿sí? Por medio del arreglo directo. Se recordarán ustedes que les había platicado que por 2 temas esta figura no es muy utilizada. El primer término les conté yo, ¿se acuerdan cuando alguien preguntaba si se enviaba el aviso de la conformación del grupo coaligado a la Inspección de Trabajo como lo regula el artículo 376, que yo le comenté que en la práctica eso no sucedía mucho? La primera razón es que en este momento no se encuentra regulado en el código que los grupos coaligados tengan derecho a la inamovilidad, como si la gozan los sindicatos al momento de plantear el conflicto, ¿sí? Entonces, esto limita muchísimo el uso de esta figura, en virtud que al no existir una protección al momento de plantear un pliego de peticiones, el trabajador corre el riesgo que inmediatamente el patrono lo despida. No obstante, les comparto las 2 sentencias, lo prometido es deuda. En estas 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la Corte ya interpreta que le asiste a los grupos coaligados el derecho de protección de inamovilidad. ¿Sí? En estas 2 sentencias, que ustedes le pueden dar lectura profunda más adelante, ya la Corte establece lo que les decía, basado en lo que establece el artículo 15, varios considerandos del código, todos los principios, en cuanto a que sí debe existir la protección de inamovilidad para los trabajadores no sindicalizados que formen una coalición y busquen negociar con el patrono. Les comentaba que habían varias sentencias pendientes de resolución, de verdad que les conté que busqué, no lo encontré, no quiere decir que no exista ya, solo no lo encontró su servidor. Tarea para ustedes, porque si ya existe la tercera sentencia en el mismo sentido, ya sabemos que eso pasa a formar doctrina legal. Pero les dejo aquí el dato, que era una de las desventajas que tenía la negociación por medio del arreglo directo para los grupos coaligados. ¿Dudas o consultas, jóvenes, antes de pasar al siguiente tema? Aunque aquí ya casi todo es código. ¿Estamos claros? ¿O no tenemos señal, como dijo alguien ahí? Sí, dice Wendy. Excelente, mi estimada Wendy. Bueno, la siguiente institución que vamos a abordar es la institución de
la vía directa, ¿sí? La vía directa. Vamos al artículo 51. Artículo 51 del Código de Trabajo. Y lo vamos a, solo les voy a poner acá en el chat. Con señal débil, dice Braulio, pero me dicen si a mí me escuchan bien todos los demás, por favor. La vía directa, una pequeña definición doctrinaria, instancia extrajudicial como presupuesto procesal y por un plazo de 30 días deben agotar los trabajadores y patronos sindicalizados previo a la instauración del trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social. Otra vez, fase extrajudicial. ¿Quién tiene que agotar esta fase? Los sindicatos por 30 días previo a plantear el conflicto. Bueno, vamos al artículo 51, último párrafo, penúltimo párrafo, y la recomendación sería que le puedan poner un pequeño título que se denomine ahí vía directa, ¿sí? Para que lo puedan ubicar fácil en su código. Una recomendación con mucho respeto. Vía directa. Y vamos a darle lectura a lo que establece este artículo. ¿Qué nos establece este artículo? Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores, que ya vimos quiénes son. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que resuelva el o los puntos en discordia. Bueno, ¿qué nos establece entonces la vía directa? De esta lectura, ¿qué conclusiones podemos tomar? Primero, que sindicatos y sindicatos de patrones existieran previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social que deben agotar la vía directa. Grupo coaligado, arreglo directo. Sindicatos, la vía directa, ¿sí? Nos establece aquí que la vía directa tiene un carácter obligatorio. Previo a poder plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, forzosamente, de la lectura que acabamos de hacer ahorita, el sindicato debe agotar la vía directa. ¿Y cuánto dura la vía directa? Ojo que aquí hay otro plazo, reitero, recomendación que utilicen un color especial para los plazos, si transcurridos 30 días, ¿sí? Después de presentada la solicitud. Deben mediar entre la presentación de la solicitud y la oportunidad o el derecho a plantear el conflicto 30 días. O sea, tiene que patrono y trabajadores negociar durante 30 días y que la negociación sea infructuosa o haber transcurrido 30 días en los que el patrono se ha negado a hacer la negociación correspondiente. Agotado ese plazo, ¿sí? Ya se puede plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Como ustedes ven, se recordarán que lo vimos al inicio de clases, se los dije, cuando vimos incluso los artículos constitucionales, el Estado garantiza el tema de la negociación colectiva. Los convenios suscritos que les mencioné en la clase anterior llevan inmerso el ánimo que debe existir entre trabajadores y patrono de negociar. Es por eso que la ley prevé que deba existir un lapso de 30 días previo a poder plantear el conflicto. La ley prevé que de verdad patrono y trabajadores debiesen tener el ánimo de sentarse a platicar y ponerse de acuerdo entre unos y otros sin acudir o saturar los órganos jurisdiccionales.
el primer ánimo de la conciliación. ¿Se recuerdan cuando vimos el objetivo de la negociación colectiva? En la clase pasada hablábamos que no era un principio contradictorio, sino un principio conciliatorio. Aquí vemos que la ley nos envía a que de verdad patrono y trabajadores puedan conciliar. Bueno, vámonos al artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse en caso de darse el acuerdo, ¿verdad? En caso de darse acuerdo entre patrono y trabajadores, artículo 52, el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Vámonos al último párrafo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el pacto sin pérdida de tiempo y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o a sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Hace un año vimos un poco el acuerdo gubernativo 221-94. Para los que estuvieron conmigo hicimos algunas anotaciones de ese acuerdo, que es el acuerdo gubernativo que regula la homologación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces vemos aquí que si hay un acuerdo entre el sindicato y el patrono en esta vía directa, en esta fase extrajudicial, suscriben el pacto, emiten 3 copias del pacto, uno para el sindicato, uno para el trabajador y uno que se envía al Ministerio de Trabajo para que éste lo califique, ¿sí? Que no hay ninguna ley que violente derechos de los trabajadores, y una vez homologado, pues ya cobra vigencia el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, quizá la mayor conclusión aquí es tener presente que quienes deben agotar la vía directa son los sindicatos y como mínimo por 30 días previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Dudas o consultas? ¿Todo claro? Antes de avanzar al siguiente tema. Sí, Lick, gracias. Acuerdo gubernativo 221-94, mi estimada Sara, que es el acuerdo gubernativo para la homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Sí? Mi estimada, los ejemplares son uno para el sindicato, uno para el patrono y uno que se va a la Inspección General de Trabajo para que sea revisado y homologado. Bueno. Conclusión general, ¿qué nos establece el código? Grupo coaligado y comité ad hoc tienen que agotar el arreglo directo. ¿Sí? Grupo coaligado a través de su comité ad hoc agotan el arreglo directo. El sindicato, un sindicato cuando quiere negociar, agota la vía directa. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque ahorita viene, necesito que esto quede claro y que me presten atención en lo que viene para que no se me pierda. Permítanme, solo voy a proyectar, acá está. Miren pues, ¿qué sucede ahora? Bueno, vamos a revisar, y esto lo tenemos que tener aquí a la mano, el decreto número 71-86. Decreto 71-86, que es Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado, ¿sí? Decreto número 71-86. Y de momento vamos a analizar solo 2 pequeños artículos. Aquí nos habla que los trabajadores del Estado y sus entidades tienen derecho a la sindicalización de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, excepto Fuerzas Armadas y policías. Pero eso lo vamos a ver más adelante ya dentro del conflicto. Nos habla de la formación sindical, pero vamos a revisar el artículo 4, literal A. Pónganme mucha atención, por favor.
procedimientos para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente los que prescribe el Código de Trabajo en lo que le fuera aplicables y no contravengan las disposiciones. Dice Wendy, ¿podría plegarlo aquí? Espéreme, mi estimada Wendy. Estamos ahí, mi estimada Wendy. Creo que ahí lo copié. Igual si alguien está acá que nos pudiera ir apoyando ahí con eso, se lo voy a agradecer bastante. Bueno. No te da pena, mi estimada Wendy, con gusto. Bueno. Artículo 4, entonces. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de su... Perdón, eso lo habíamos leído. Entonces, ojo, pues, aquí nos dice que cuando es del Estado, para los procedimientos de huelga nos regimos por esta ley. Recuérdense el principio de especialidad. Nos regimos por esta ley y supletoriamente por el código. Bueno, literal A, ojo. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios, ojo, o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para la solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y en su caso el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trata. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentada la solicitud por parte interesada no se hubiera arribado a ningún acuerdo a menos que las partes dispusiesen ampliar el plazo indicado. Aquí faculta a los negociantes que si vencidos los 30 días, ellos creen que es cuestión de tiempo, de un par de sesiones de trabajo más, ponerse de acuerdo, no importa, la ley no obliga que a los 30 días tengan que interponer el conflicto. Simplemente a partir de los 30 días abre o da el derecho a poder interponer el conflicto respectivo. Pero pónganme atención, ¿se recuerdan que hablamos que de la negociación de un grupo coaligado, el resultado es un convenio colectivo? Y hablamos que de la negociación de un sindicato, el resultado se plasma en un pacto colectivo. Pero miren cómo empieza ya la ley a confundir entonces las figuras, porque nos dice, la vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos, hasta aquí todo bien, o convenios colectivos, pero si los convenios se debiesen negociar por los grupos coaligados a través del arreglo directo, no de la vía directa. Ojo, vámonos al artículo 5, literal A. Ahorita lo pego aquí, mi estimada Wendy, por si alguien no tiene a la mano. Ahí alguien nos apoyó ahí con el excelente, buenísimo. Gracias, ¿quién nos apoyó con mi estimado Edgar Fernando? Artículo 5. Veamos pues cómo cambian entonces aquí las cosas. Sujetos procesales. Son sujetos procesales a, en la vía directa por el Estado, los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad que se trate. Y por los trabajadores, ojo, el sindicato o comité ad hoc, integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden además intervenir cualesquiera otros amigables componedores, tanto sindicales, ya vieron lo que yo les decía, que pueden ser personeros de otros sindicatos, de la Oficina Nacional del Servicio Civil o Ministerio Público. Cuando les digo amigables componedores, no es a mal el ejemplo, pero si pensemos que es en la cabecera departamental del Progreso, pueden invitar, si ellos consideran, incluso al párroco de la localidad, que les ayude con la negociación, ¿sí? Bueno, pero veamos aquí. El Código de Trabajo nos dice, atención pues jóvenes y me dicen si se pierde, el Código de Trabajo nos establece, como lo acabamos de ver hace unos minutos,
El arreglo directo lo tienen que agotar los grupos coaligados a través de sus comités ad hoc y la vía directa la tiene que agotar el sindicato. Pero cuando vamos a la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, es como que la ley sacara a los grupos coaligados y comités ad hoc del arreglo directo y los obliga a negociar en la vía directa y por 30 días, ¿sí? Miren la desventaja en la que esta ley pone a los trabajadores del Estado que pretenden formular un grupo coaligado. Esta ley lo que regula es, señores de los grupos coaligados, si bien es cierto, el Código de Trabajo les dice que ustedes tienen que negociar en el arreglo directo, que no les establece la obligatoriedad de agotar los 30 días. Yo, como ley de sindicalización, les regulo que ustedes, únicamente grupo coaligado del Estado, tienen que agotar la vía directa y negociar como mínimo por 30 días. ¿Sí? Conclusión, habiendo analizado el Código de Trabajo, habiendo analizado la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, encontramos entonces que en el arreglo directo únicamente van a negociar los grupos coaligados del sector privado. Únicamente, por lo que en Guatemala esa es una figura prácticamente nula, que fue lo que yo les mencionaba en la clase anterior, reitero, cuando alguien hacía la pregunta de si se le daba cumplimiento al artículo que obliga a dar aviso al Ministerio de Trabajo de la conformación de un grupo coaligado. Yo les decía que esa figura básicamente no se da por dos motivos. El primero es que el grupo coaligado en la ley actualmente no tiene regulada una protección de inamovilidad, y segundo es porque el arreglo directo lo abordan únicamente los grupos coaligados del sector privado. De los dos cuerpos normativos analizamos entonces y concluimos que si es un grupo coaligado del Estado o si es un sindicato, sea del Estado o el sector privado, tiene que agotar la vía directa y negociar forzosamente por 30 días. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Porque esto sí me interesa que quede muy claro. Aquí sí no pueden quedar dudas. ¿Quedó claro? Licenciado, perdón, entonces se contradice el código con esta ley, disculpe. Efectivamente, mi estimada María Cristina. El código es de tiempo atrás. La ley es del año 86, el código es como el año 60. Entonces, cuando se emite la ley de regulación de sindicalización y huelga a los trabajadores del Estado, contradice al código y como por el principio de especialidad, ¿sí? Entonces obliga a negociar en la vía directa. Pregunta Sara, entonces el arreglo directo no existe en la realidad. En la práctica básicamente es nulo, mi estimada Sara, porque como ya lo vimos, quiero ver si me entendieron, únicamente acuden al arreglo directo los grupos coaligados del sector privado. Como decía María Cristina, los dos cuerpos normativos chocan, se contradicen, pero aplicamos por el principio de especialidad la ley específica para trabajadores del Estado. Dice Claudia, ya me perdí un poco. ¿En qué se perdió, mi estimada Claudia? Y con muchísimo gusto yo explico. Dice Sara, no se aplica en la práctica. ¿Esto no se aplicaría supremacía de la ley, licenciado? No, mi estimado Jason. Aquí aplicamos principio de especialidad porque es una norma regulada específicamente para trabajadores del Estado. Dice Kimberly, yo también me perdí, pero si me dicen exactamente en dónde se perdieron, vamos a ver, creo que a todos les queda un poco de duda. Evelyn, ¿podría alegarse el principio indubio por operario? Miren, jóvenes, yo les quiero decir algo. Actualmente, no. Lo que se aplica por el principio de especialidad y los motivos que fundamentan la ley de 71-86 es a los trabajadores del Estado. Pero, como somos abogados, estamos estudiando derecho, yo no le quitaría el impulso. Miren, les dejo este ejemplo.
Cualquier abogado, pónganme atención, pudo haber dicho, cuando llegó un grupo coaligado a su oficina, fíjese, licenciado, que conformamos un grupo coaligado y resulta que nos despidieron. ¿Se imaginan que el abogado les hubiera dicho, déjenme revisar? No, fíjese que en la ley dice que ustedes no gozan de inamovilidad, así que lo siento, pero como abogado no puedo hacer nada por ustedes, pero en otro caso les puedo servir. No. Los abogados de estos grupos coaligados, de esas dos sentencias que yo ya les mandé, opinaron, mi estimada Evelyn, pensaron, mi estimado Jason, pensaron como ustedes, que habían principios que sustentaban la petición de los trabajadores. Eso quiere decir que en algún futuro ustedes podrían plantear alguna acción basada podrían en algún momento ustedes utilizar esta argumentación, ¿sí? Esta argumentación para impedir o no permitir que los grupos coaligados del sector público tengan que negociar en la vía directa, sino que, como lo establece el código, por ser la norma que más favorece al trabajador, por medio del arreglo directo. No sé, mi estimado Jason y mi estimada Evelyn, si les queda ahí la duda, se los dejo. Hoy en día se aplica lo que establece la ley de sindicalización del Estado. Miren pues, para los que no me entendieron, con muchísimo gusto, vean pues, atención jóvenes, estamos en el Código de Trabajo, ¿sí? El Código de Trabajo, en el artículo 374, nos regula los grupos coaligados, no importa si son del Estado o del sector privado, tienen que negociar por la vía del arreglo directo. Eso establece el Código de Trabajo. El mismo Código de Trabajo nos establece, si se trata de sindicatos, la vía de negociación extrajudicial es la vía directa que tienen que agotar por no menos de 30 días. ¿Sí? Me dice si hasta aquí está claro. El código es claro. Grupo coaligado, no importa si es del Estado o del sector privado, el arreglo directo. Los sindicatos, no importa si es del sector público o del sector privado, la vía directa. Bueno, hasta ahí creo que todo claro. Ahora vamos, artículo 71-86. Adelante, mi estimada Ana Lucía. Vic, buenas tardes. Fíjese que solo tal vez, no sé si es un poco ignorante mi pregunta, pero no tengo claro cuál es la diferencia entre el arreglo directo y la vía directa. El arreglo directa, mi estimada Ana Lucía, tal vez el primer cambio sustancial es que si usted lee el arreglo directa, no le estipula un tiempo por el cual deban negociar, mientras que en la vía directa sí la obliga a negociar como mínimo 30 días, que sería el primer cambio sustancial. No obstante, si vamos al artículo 377, se recuerda que cuando vimos el grupo coaligado, hablamos que era para atender de alguna manera pequeñas emergencias, digamos, tal vez de no tanta relevancia como la falta de insumos, tal vez el maltrato del patrono. El grupo coaligado, por formarse solo temporalmente, tiende a ocuparse de cuestiones, digamos, de un carácter menor, mientras que el sindicato, por su manera de formación y su carácter permanente, la negociación siempre va acompañada de un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. La naturaleza del grupo coaligado, mi estimada Ana Lucía, incluso puede ser buscar por la naturaleza de las peticiones, que no necesariamente llega a un conflicto colectivo de carácter económico-social, sino tiene mayor posibilidad de arreglarse localmente. Mientras que la discusión de un pacto sí conlleva análisis más profundos, porque normalmente conlleva peticiones presupuestarias, disponibilidad de personal, etc. Pero muy puntualmente, mi estimada Ana Lucía, como lo establece el código, simplemente nos dice el arreglo directo para los grupos coaligados y no establece que deban forzosamente negociar por 30 días. Aquí hay una mayor facilidad en determinado momento de acudir a la vía judicial.
Y la vía directa es porque el propio código establece que deben los sindicatos negociar por la vía directa y debe ser por no menos de 30 días. No sé, mi estimada Ana Lucía. Sí, Lick, ahora sí ya me quedó claro. O sea, podríamos decir al final que el arreglo es como un poco más por el lado de la celeridad. Y tal vez más que celeridad, la naturaleza de las peticiones. Del grupo como tal, ¿verdad? Porque prácticamente uno aplica para grupo y el otro es para el sindicato, ¿verdad? Sí, que es una organización más fuerte y permanente. Malika, entonces imagínese, a nosotros, o sea, si se nos llega a presentar algún caso, algo así, o sea, tal cual usted lo decía, no le podemos decir, ay, no, mire, es que eso no lo dice el código. O sea, nosotros en primera instancia deberíamos de analizar qué tipo de agrupación es, por decirlo así, ¿verdad? O sea, eso sería lo primero que toca. Y el conflicto, mi estimada Ana Lucía, lo que pasa es que cada conflicto va a ser distinto. Habrán conflictos que van a ser fáciles de resolver, otros habrá voluntad de las partes, digamos, decirle yo que existe una estructura que deba seguirse forzosamente sería mentirle. Cada caso va a ser particular y recuérdense algo, mi estimada Ana Lucía, y a todos, el derecho de trabajo es poco formalista, ¿sí? En civil, ustedes tienen que agotar el proceso rigurosamente. En la práctica, ustedes se van a ver en el derecho de trabajo que habrán algunas cositas en las que uno las aplica de repente, no necesariamente como lo establece la ley, pero recuérdense que es poco formalista, es sencillo, es flexible, indubio pro operario, si favorece al trabajador, dentro del derecho de trabajo, es válido. Ya, ahora sí, gracias. Excelente. Bueno, entonces decíamos que esto es lo que establece el código. Arreglo directo, grupo coaligado de entidades privadas y del Estado y sindicatos privados y del Estado, la vía directa. Pero cuando vemos la ley de sindicalización y regulación de los trabajadores de huelga del Estado, nos establece aquí, momento, como yo soy la ley especial de los trabajadores del Estado, yo decido que el grupo coaligado del Estado no va a agotar el arreglo directo, sino que va a agotar la vía directa y está obligado a negociar por 30 días. Por 30 días, ¿sí? De tal manera que entonces, cuando integramos los dos cuerpos normativos, nos damos cuenta que el arreglo directo solo lo van a agotar los grupos coaligados del sector privado, que en la práctica en Guatemala es básicamente nulo. Mientras que la vía directa la van a negociar los sindicatos del sector privado, del sector público y los grupos coaligados del Estado. ¿Queda claro ahí, jóvenes? ¿O hay alguna duda todavía? Sin pena, porque esto nos tiene que quedar claro. Entonces, sindicatos del sector privado ya no hay, entonces. Bien, mi estimada María Cristina, los sindicatos del sector privado acuden a la vía directa. Ahí sí no hay distinción. Ahí aplicamos el artículo 51 del Código. Ahí nos dice, los sindicatos, sea el sector público o privado, agotan la negociación extrajudicial en la vía directa. El que se queda solito en esta ecuación es el grupo coaligado del sector privado, que él sí tiene que agotar el arreglo directo. Lico, o sea, digamos que la diferencia que marca la ley de sindicalización es que el grupo coaligado del Estado tiene que ir por la vía, ¿verdad? Esa es prácticamente la diferencia. Ahí está la diferencia. Eso es lo que hace. Esa es la modificación que le hace lo que establece el código. Ahí está, mi estimada Ana Lucía. Dice Nora, ¿cuándo envió esas sentencias? Las acabo de enviar, mi estimada Nora. Están en el chat hace algunos minutos. Igual ahorita si me da tiempecito se las envío de nuevo. Dice Edgar Fernando, si en el plazo de los 30 días no se llega a ningún acuerdo, ¿qué sucede? Lo que vamos a ver a continuación, mi estimado Edgar Fernando, plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Eso procede, mi estimado Edgar Fernando. Dice Claudia, ya me quedó claro. Kimberly, Silic, Jason, es porque existe una normativa específica de cual la regula. Sí, mi estimado Jason, aquí aplicamos principio de especialidad, lo que establece la ley. Ya vieron que, por eso les leí el artículo 1, se aplicará la presente ley
para los trabajadores del Estado y supletoriamente el Código de Trabajo. Gracias, mi estimada Cindy, por refrescarnos las sentencias. Bueno. Bueno, mis estimados amigos, quedamos claros, ¿verdad? Grupo coaligado, arreglo directo, solo en el sector privado, y vía directa, sindicatos, sector privado, sector público, más grupo coaligado del sector público. Shirley, ahorita utilizamos el artículo 4, literal A, y el artículo 5, literal A, de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado. Bueno, sigamos pues entonces, jóvenes. Como preguntaban aquí, ¿qué sucede si transcurren los 30 días y no se llegó a un acuerdo? Bueno, pues sucede que si agotado el arreglo directo o la vía directa después de los 30 días no se arribó a ningún acuerdo, ya existe el derecho a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Conflicto colectivo de carácter económico-social, y ahora aquí sí, acudimos a los tribunales. En el departamento de Guatemala nos vamos allá a la diagonal, en la zona 10, allá por Pradera, y acudimos ya a llevar nuestra solicitud. Vamos al artículo 381, segundo párrafo. Artículo 381, segundo párrafo. Aquí nos dice, la solicitud debe contener, para que me comprendan, la solicitud es el sinónimo de lo que también se denomina demanda colectiva. ¿Vieron? Esta es la demanda. La solicitud equivale a la demanda. Por si quieren hacer ahí alguna anotación, la solicitud equivale a la demanda colectiva. Bueno, 381, segundo párrafo. Ojo, ¿qué debe contener esta solicitud? El juez al que se dirige, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Los nombres, apellidos y demás generales de los delegados. Juan Pérez, de 35 años de edad, soltero, carpintero de este domicilio, fulanito de tal, de tantos años, casado, herrero de este domicilio. La identificación de ellos, ojo, que aquí, cuando ellos mencionan su nombre, recuérdense que aquí tienen que acreditar la personería. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. En esta parte de la solicitud, al detallar ellos sus nombres, tienen que acreditar con qué calidad están actuando. Si es un sindicato, recuérdense que tienen que acreditar la personalidad jurídica del sindicato, con certificación extendida por la Dirección General de Trabajo, y la personería de sus representantes. Si es un grupo coaligado, van a acreditar únicamente la personería, se recuerdan, con la certificación del acta de asamblea, donde acuerdan el plantear el conflicto y los nombran a ellos delegados y si les dan o no amplias facultades para negociar. ¿Sí? Me dicen si vamos ahí. Bueno, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado, hay que adjuntar un duplicado, el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Aquí está la base de lo que es nuestra demanda colectiva. ¿Recuerdan que hace 6 meses, cuando vimos el juicio ordinario de trabajo, veíamos que esto es el equivalente al artículo, no lo tengo aquí ahorita, pero es el equivalente al artículo 332, en donde están todos los requisitos de la demanda. Esto es el equivalente a eso. La solicitud es que debe contener esta demanda. Bueno, en este último párrafo dice que deben adjuntar copia del pliego, ¿sí? Esto es copia del pliego. Dice Edgar Lick, esto que menciona de los datos de acreditación, personería, esto va en un memorial, el memorial lleva timbres,
recuérdese, mi estimado Edgar Fernando, bueno, sí se presenta un memorial, la solicitud es un memorial. Dentro de la solicitud va la acreditación de la personería, por eso les hacía el ejemplo. Les decía, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, fulanito, sulanito y menganito, representantes del sindicato tal, calidad que acreditamos con certificación de la inscripción de personalidad del sindicato, certificación de la personería inscrita en la Dirección General de Trabajo. Esos documentos se adjuntan al memorial y de igual manera se describen todos los datos del artículo 381. Si el memorial lleva timbres o no, depende. ¿Quién me contesta de qué depende si el memorial lleva timbres y qué timbres lleva? Forense de un quetzal, dice mi estimado Diego, excelente. Solo en el caso de... Pero de causas de auxilio. Exacto, mi estimado Diego. 100 puntos ahí, mi estimado Diego. Me llega. Muy bien. 100 puntos. Así es, mi estimado Diego. El memorial va a llevar un timbre de un quetzal, si forense por cada hoja del memorial, si va acompañado del auxilio profesional. Ahorita vamos a ver que vamos a la fase de conciliación y recordemos que en la fase de conciliación no es necesaria la presencia de abogado, sino que es necesaria hasta que lleguemos al arbitraje. Por eso les decía que este curso es a la vez tan pequeño y tan redundante porque todo se va complementando. Ojo que ven que aquí seguimos viendo muchas cosas que vimos en el primer parcial, las seguimos viendo aquí, solo que ahora ya aplicándolas en la práctica. Dice Braulio, se adjuntan pruebas y se describen las pruebas, tanto como pruebas, no, mi estimado Braulio, porque recuérdese que son peticiones, y estamos hablando de negociar. Obviamente, si al trabajador le consta ciertos estados de cuenta y demás, o cuentas bancarias que pueda tener el patrono, las va a hacer, pero recordemos que este es un juicio sui generis. No es realmente donde estemos probando algo, al menos en este momento, sino lo que estamos haciendo es una solicitud de negociación para acrecentar los beneficios. Bueno, nos dice aquí entonces que hay que adjuntar el pliego de peticiones. ¿Y qué contiene el pliego de peticiones? Regresemos al artículo 381, primer párrafo. Ojo aquí, una cosa es la solicitud que debe contener el pliego de peticiones. ¿Y qué tiene el pliego? Dice Braulio, me refiero a los documentos de acreditación. Ah, sí, mi estimado Braulio. Tiene que adjuntar, por eso le digo, en el memorial se describe a que personería que se acredita con certificación de el acta de personería inscrita en el Registro General de Trabajo, y va obviamente la certificación adjunto al memorial. Así es, mi estimado Braulio. Igualmente de la personería. Bueno, sigamos pues. Artículo 381. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan. Ojo, esto es importante porque esto va a depender de la declaratoria de huelga más adelante. Hay que describir el número de trabajadoras que las apoyen, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados a la fecha. Esto es lo que tiene que contener el pliego de peticiones. Y aquí es de suma importancia, jóvenes. El que solicita algo tiene que ser claro en qué es lo que solicita. ¿Solicito un aumento salarial? Sí. ¿De cuánto? Solicitamos un aumento salarial del 10%. Excelente. ¿Necesitamos más vacaciones? ¿Cuántas? Actualmente el periodo de vacaciones es de 17 días, considerando que la empresa no se verá afectada por disminución de personal en algunas etapas. Pedimos que ahora se nos den 19 días de vacación. El planteamiento claro de qué se quiere y de quién se requiere una respuesta, ¿sí? Hay que ser claros en el número de trabajadores que apoyan, ¿sí? Las peticiones anteriormente efectuadas son apoyadas
fueron aprobadas en la asamblea del sindicato, asamblea que estuvo conformada por 100 personas, de las cuales 75 aprobaron el planteamiento del conflicto. ¿Sí? Dudas o consultas hasta donde vamos en la demanda colectiva. Ojo aquí, jóvenes, ojo aquí, veamos, regresemos por favor ahorita al artículo 51. Dice el artículo 51, donde vimos el penúltimo párrafo, hay un espacio aquí donde dice: para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Artículo 51, penúltimo párrafo. Está despuesito. ¿Qué quiere decir esto? Si el proyecto de pacto contenía 25 artículos y ya se pusieron de acuerdo en 20, el conflicto colectivo se plantea únicamente sobre los 5 que hay controversia todavía. ¿Sí? Ya no lo planteamos sobre la totalidad del pliego, se le hace saber al juez que de los 25 solicitudes, 20 ya hay acuerdo, fueron accedidas por el patrono o hubo un común acuerdo, y el conflicto se plantea solo por 5 puntos que son todavía motivo de controversia. Eso sí, importante que lo tengamos presente. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Ninguna duda con la solicitud? Bueno, veamos pues. Aquí ya tenemos planteado el conflicto. Fuimos ante el juez de trabajo y previsión social, recibe la solicitud y veamos el último párrafo del artículo 381. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Vean la relevancia de esto. ¿Sí? La relevancia de esto quiere decir, vean, en la práctica no quiere decir necesariamente de que, bueno, si va incompleto el pliego, el juez se va a inventar los datos. No, quiere decir que previo, digamos, a darle el ingreso oficial, el juez revisa el pliego y si hubiese algo que no va acorde a los que establecen los 2 párrafos anteriores del 381, les deja o les da en ese momento el memorial a los interponentes para que complementen, subsanen o corrijan lo que estuviera defectuoso. ¿Oyeron? A esto se refiere este párrafo, pero es en la inmediatez. No es como en las demandas ordinarias, la presento, la dejo y resulta que a los 2 meses me notifican previos, ¿sí? Porque iba incompleta, porque no señala el lugar para recibir notificaciones, etc. ¿Sí? Aquí no. Aquí la atención, como se los dije anteriormente, y vamos a ver un artículo más adelante, el conflicto colectivo de carácter económico-social tiene prioridad por el resto de expedientes que se ven en los juzgados. Y ahorita vamos a ver el fundamento legal. Bueno, entonces aquí tenemos ya, fracasó el arreglo directo, fracasó la vía directa, planteamos el conflicto, presentamos nuestro memorial de conformidad con el artículo 381, segundo párrafo, que contiene el pliego de peticiones que debe elaborarse conforme a lo que establece el artículo 381, primer párrafo. Bueno, vamos al artículo 378. Artículo 378. Dice: los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. ¿Cómo? Con la solicitud, ¿sí? Quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores, sindicatos emplazados, naranja, recomendación, viene un plazo, a más tardar al día siguiente de su recepción. Ojo que aquí empezamos a ver que el código está bastante desordenado, ¿vieron? Artículo 378, que le establece al juez: me presentaron el conflicto colectivo de carácter económico-social.
¿sí? De conformidad con lo que establece el artículo 381. El artículo 378 me ordena, como juzgado, a darle trámite inmediatamente y a más tardar al día siguiente, a más tardar, debería ser en el momento, pero a más tardar al día siguiente tengo que notificarle al patrono, sí, que fue planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social para el solo hecho de hacer las prevenciones correspondientes, ¿sí? Yo voy a ir avanzando y me dicen si hay dudas, por favor. Creo que aquí está un poco más sencillo. Por favor, si alguien no entiende, se pierde, me lo dice. Bueno, ya tenemos nuestro primer plazo. Planteado el conflicto, el juez tiene a más tardar un día para hacérselo saber al patrono. Y cuando le hace, digamos, cuando vemos que el porqué de la necesidad de poderle notificar al patrono, lo que les decía es para emitir las prevenciones correspondientes. Vámonos al artículo 379, jóvenes. Atención, artículo 379. Si se cumple ese plazo de un día, mi estimada María Cristina, en lo que son conflictos colectivos de carácter económico-social, le puedo decir yo que la mayoría de veces sí. Sí le dan el tratamiento en los juzgados que merecen y rara vez he visto yo en los conflictos que no se cumpla un plazo que establece el código, mi estimada María Cristina. En los juzgados establecen rápidamente, cayó un colectivo y cayó un colectivo es limpiar la mesa y a darle trámite. Sí, mi estimada María Cristina. Por lo que su servidor ha visto en la práctica, sí. Bueno, artículo 379. Desde el momento, dice algún plazo para completar los requisitos legales de la demanda o esa discreción del tribunal, es en el momento, mi estimado Alexander, es en el momento que el juez le requiere a quienes están interponiendo el conflicto que completen lo que no hubiesen completado. Ven que dice aquí, le dará trámite en el 381 inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Aquí no hay mucho plazo discrecional. Aquí normalmente ya los juzgados tienen la práctica para poder atender estos artículos del código, mi estimado Miguel Alexander. Bueno, 379. Desde el momento en el que el juez, en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia el uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Ojo ahí, pues, inmediatamente se notifica y se hace el apercibimiento que patronos y trabajadores no pueden tomar represalias el uno contra el otro por motivo del planteamiento del conflicto. Dice, si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Ojo pues, si el patrono despide al trabajador, como vamos a ver más adelante, tiene la obligación de reinstalarlo y de pagarle todos los salarios que el trabajador dejó de percibir. Planteamos un conflicto colectivo de carácter económico-social en enero, el patrono en represalia me despide, inicio mi proceso de reinstalación, supongamos que me reinstalan en el mes de junio, pero cuando me reinstalan, el patrono, de conformidad con lo que establece el artículo 379, me tiene también que pagar los salarios de febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? Los salarios que debí percibir por mi despido ilegal. Bueno, artículo 380. Vamos al 380. Dice, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, subrayen la palabra
toda terminación de contratos en la empresa en la que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto, subrayen aquí, en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. ¿Sí? Bueno, aquí se da lo que conocemos como el famoso fuero de atracción, ¿sí? El famoso fuero de atracción. ¿Se recuerdan cuando vimos los principios del derecho procesal colectivo? Hablamos mucho de el tema de la representación indeterminada, el tema de los derechos homogéneos que eran para la colectividad de trabajadores, y aquí vemos que se materializa el fuero de atracción. ¿Cuál es el fuero de atracción? Es que cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, se trae básicamente al proceso a todos los trabajadores, ¿sí? A todos, como lo dice el código. Incluso si, por ejemplo, eran sindicalizados y no apoyaron el conflicto, no importa, entran al conflicto. Si no eran sindicalizados y ni siquiera participaron en asamblea en donde se discutió el planteamiento del conflicto, no importa, es parte del conflicto. ¿Y por qué se busca proteger a todos los trabajadores? Una de las causas es evitar que el patrono vaya mermando la cantidad de trabajadores y el movimiento como tal, ¿sí? Porque el patrono podría decir en algún momento, bueno, la ley protege a los sindicalizados o al grupo coaligado que planteó el conflicto, pero tengo 100 trabajadores, son 30 los que están sindicalizados, yo voy a despedir unos 30 de los que no son sindicalizados, solo para que los otros 40 aprendan que no se tienen que meter a esas cosas o no arropen a los 30 que están dentro del conflicto. Sí, eso se podría dar. Es por ello que la ley prevé, a través de este fuero de atracción, traer a todos los trabajadores de una institución o empresa al conflicto para evitar que el patrono pueda de alguna manera mermar el movimiento de trabajo. Es por ello entonces que nos establece el 380. Ojo pues, el 380 lo que nos regula es, si ya se planteó el conflicto está planteado, a más tardar en 24 horas le notifico al patrono y le digo, se planteó el conflicto colectivo de carácter económico-social, a partir de este momento usted no puede tomar represalias en contra de nadie y si quiere despedir a alguien de su empresa o en su institución, me tiene que pedir permiso a mí como juez. Este procedimiento no se va a sustanciar en la pieza principal del proceso, que es el conflicto colectivo de carácter económico-social, sino que, como les dije, subrayen ahí, en la vía incidental. Sí, en la vía incidental. Y vemos que aquí dice que la resolución de este incidente no prejuzga sobre la justicia o la injusticia del despido. Por ejemplo, plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social y hay un emplazamiento. Estamos en la fase de conciliación. Pero resulta que hay un trabajador que dice, como estamos emplazados y no nos pueden despedir, yo el lunes voy a llegar tarde, voy a llegar a las 9, voy a levantar tarde, no me pueden despedir. El viernes hay calor, salimos a las 4, pero como estamos emplazados, yo voy a echar ya mi ceviche, mi par de cervezas y no regreso al lugar de trabajo. Y así, puede empezar con un comportamiento, digamos, indisciplinario. Entonces, el patrono tiene la facultad, por medio de la vía incidental, de decirle, señor juez, yo le quiero solicitar su autorización para despedir a fulanito de tal. El patrono tiene que argumentar y demostrar que no es en represalia del conflicto, sino que es por otra causa. Mire, quiero mostrarle que la causa por la cual se le está despidiendo es porque es un trabajador indisciplinado que está llegando muchas veces tarde y yo no puedo tener un trabajador así porque me causa un perjuicio dentro de mi empresa. El juez puede entrar a revisar el expediente y decir, bueno, usted me está demostrando que no lo está despidiendo en represalia por el conflicto, sino que aparentemente es porque él llega tarde. Entonces, mire,
tiene mi autorización para despedirlo. Pero ¿qué establece la ley? Dice, sin que la resolución definitiva dicte, que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. En este caso, el juez le diría, tiene mi permiso para despedirlo, es decir, le vamos a quitar la protección de inamovilidad. Usted lo puede despedir, pero si el despido es injustificado, el trabajador tiene todo el derecho a acudir a la vía ordinaria, a plantear su juicio ordinario en contra del patrono por el despido injusto. Básicamente, el pedirle el permiso al juez es para demostrarle que no es en represalia por el conflicto, y el juez lo único que dice en ese momento es, bueno, con los documentos a la vista yo veo que no es un tema de represalia, por lo tanto no le asiste la inamovilidad. Si usted lo despide, yo no lo reinstalo, pero si al trabajador le asiste el derecho, puede acudir ante el juzgado de trabajo de primera instancia y previsión social a demandar al patrono por el despido injustificado. ¿Vamos claros hasta dónde vamos, jóvenes? Perfecto, letrado. Excelente. Sigamos, pues entonces, segundo párrafo. Perdone, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante, mi estimada Yasmin. Si a mí, supóngase que si a mí me despiden verbalmente, ¿eso cuenta como un despido? No. Tienen que Y notificarle. y si no me quieren dar, dice que no dan carta de despido, que a los 30 días yo tengo que llegar por mi liquidación y firmar un finiquito si yo estoy de acuerdo. No, ahí tenga mucho cuidado, porque usted tendría que presentarse en todo caso al día siguiente, por ejemplo, a sus labores cotidianas. Mi recomendación sería acompañada de un notario que dé fe que usted llega y le diga al gerente, el jefe de la empresa, discúlpenle, Yasmin, hoy usted no puede entrar porque el día de ayer fue despedido, y usted lo hace constar en acta notarial, porque si usted simplemente no llega, el patrono podría alegar un abandono de labores y perjudicarle. Ahí está, muy bien, mi estimado Diego. Y si a mí me despiden, o sea, me dan mi carta de despido, ¿tengo derecho a que me den carta de recomendación o no tengo derecho? Eso ya es cuestión del patrono, mi estimada. Eso sí es cuestión del patrono. El querer hacerlo o no querer hacerlo. O sea, sí, porque a mí me dijeron que ya no me presentara mañana, que solo fuera a devolver el equipo, pero solo verbalmente. No, ahí miren, mi estimado Diego, muy atinadamente, tenga cuidado, porque lo que pueden hacer es hacerla caer en el error de un abandono de labores, y cuando usted llega a los 30 días, no, disculpe, nosotros aquí tenemos documentado que usted el martes, ¿qué sería? Jueves 30, ya no se presentó. Usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Y o poder ir mañana al Ministerio de Trabajo también. Eso, ahí está, exactamente, mi estimada, ya me suele decir la Autoridad Administrativa de Trabajo, muy bien, y que le fraccionen el acta. Adelante, mi estimada Evelyn. Adelante, Evelyn. Buenas noches, licenciado. Adelante, mi estimada. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok, yo creo que lo que se refería la compañera ahorita respecto a la carta laboral de recomendación, creo que ella se refería a la carta laboral. Bueno, pero miren, solo jóvenes, perdonen. Lo que pasa es que eso es derecho laboral 1, y yo con mucho gusto saben que respondo, pero nos quedan 15 minutos y es la última clase previo al examen. De repente, si nos quedan unos minutitos al final, mi estimada Evelyn, mi estimada Yasmin, si gustan, lo abordamos, porque sí me interesa terminar un par de temitas y nos quedan 15 minutos. ¿Oyeron? Voy a tratar de terminar rapidito y lo abordamos nuevamente. Bueno, segundo párrafo del 380. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior, es decir, reinstalarlo y pagarle los salarios dejados de percibir, y ordenará inmediatamente que sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. ¿Sí? Bueno. Tercer párrafo. Ojo aquí que esto, ¿se acuerdan que fue pregunta de examen del segundo parcial? El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. ¿Se acuerdan que yo les platiqué? Si el juez de casualidad
al día siguiente por la prensa se entera que la empresa Patito despidió a 20 trabajadores por haber planteado un conflicto, como le consta de oficio, puede él ordenar la reinstalación por constarle de oficio. Dice. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarlo dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia, recuerden que aquí la manejan como denuncia, al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, finalmente nos dio tiempo todavía a abordar un poquito este tema. Vamos a ver, creo que ya nos va a dar tiempo tal vez solo ver la integración del tribunal. Nos toca ver la conciliación, ¿sí? Ahora vamos a la fase de conciliación, objeto, una pequeña definición aquí, buscar mediante la intervención del tribunal de conciliación un avenimiento, acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto para intentar que éstas adopten las recomendaciones propuestas por aquel tribunal y con base en ellas se suscriba un convenio que permita terminar con el trámite del proceso y con ella conjurar la posibilidad de la paralización de las actividades laborales. La naturaleza de la conciliación es que estando un tribunal integrado por 3 integrantes, juez presidente, juez de derecho, 2 jueces legos, van a tratar de decirle a las partes o proponerle fórmulas ecuánimes de arreglo para evitar que acudan hasta la huelga. Paralización de labores se refiere a la huelga. Bueno, vámonos al artículo 382. Artículo 382, ¿sí? Artículo 382. Bueno, vean pues. Se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social. Vamos al juzgado y el sindicato, por ejemplo, que es lo más común, plantea su conflicto. Ya sabemos que el juzgado tiene 24 horas a más tardar para notificarle al patrono el planteamiento del conflicto y hacerle los apercibimientos. Sí, 382, mi estimada Cindy. ¿Qué apercibimientos? Que no puede despedir a nadie, que en caso de despedirlos, lo van a reinstalar, le van a pagar salarios dejados de percibir y que solo puede despedirlos si a través de la vía de los incidentes le pide autorización. Bueno, pero además, una vez planteado el conflicto, sí, artículo 382, subrayen ahí el plazo, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. ¿Dónde van? En los juzgados ya tienen toda la base de datos de quiénes son quienes van a integrar y en la práctica lo que normalmente hacen, he visto yo, entra un conflicto y no crean también, les digo, poco formalismo, aprendan eso. Cuando ustedes tengan duda de algún procedimiento, al menos en el derecho de trabajo, recuérdense que es sencillo, que es poco formalista, indubio pro operario. Ya les decía yo, incluso de las sentencias que analizamos, vean cómo en algún momento hubieron abogados hábiles que dijeron, bueno, pero el hecho de que no regule, que no tengan inamovilidad, violenta algunos principios y de tal cuenta, vean la doctrina legal que estamos a punto de obtener. Entonces, en la práctica, lo que yo he visto es plantean un conflicto y el secretario del juzgado agarra el teléfono y, mire, señor fulano, hay un conflicto y tenemos que integrarnos a partir del día de mañana. Ellos ya tienen, acuérdense que la Corte a inicio de año integra los tribunales de conciliación y arbitraje en cada juzgado. Entonces les digo, por las dudas que alguien decía, sí se cumplen los plazos, normalmente en ese momento se comunican telefónicamente y efectivamente las partes van a tener, el juez va a tener un contacto cercano con quienes integran el tribunal. Bueno, dice aquí procederá a la conformación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas
una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Lo vimos en la clase pasada. Si son 3 representantes, el patrono tiene 24 horas, ¿sí? A partir de que le notifican al día siguiente, lo aperciben y le dicen tiene 24 horas para nombrar una comisión análoga que será la que lo represente en el proceso de conciliación. Y ojo, que establece aquí, miren lo importante, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Miren aquí lo trascendente. Si el patrono en algún momento dice, yo me voy a hacer el loco y no voy a nombrar al tribunal de conciliación para que el proceso siga, estos se desesperen, yo no voy a acceder a negociar, dice, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. El tribunal de conciliación puede de oficio, al transcurrir las 24 horas, señor secretario, presentó su delegación análoga al patrón. No, quizá nunca ha sido tan extremo, pero este artículo lo faculta para lo que ha pasado en extremos casos de decir, bueno, es el Ministerio de Salud, bueno, entonces vamos a conformar el comité análogo del patrono, quiero ver el esquema, el organigrama del Ministerio de Salud. Bueno, la comisión análoga del Ministerio de Salud lo va a conformar el director general financiero, el director de recursos humanos y el director general de presupuesto. El juez tiene esa facultad, el tribunal tiene esa facultad, ¿oyeron? De, incluso en caso de desobediencia, formar de oficio la comisión del patrón. Ojo, bueno. Artículo 383, que es lo último que vamos a ver. Si en el momento en que va a constituirse el tribunal de conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal, causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Si tuviera algún impedimento legal, pensemos que quien integra el tribunal de conciliación es papá de uno de los líderes, un impedimento legal privado de su libertad, en un estado de interdicción, podría ser un impedimento legal. Una excusa. Resulta que quien va a integrar el tribunal de conciliación es papá de uno de los líderes sindicales que va a representar al sindicato. Otra excusa, resulta que, honorable señor juez, me excuso porque resulta que sin saberlo, dentro de este conflicto colectivo, a mí me invitaron como líder sindical o como alguien experto en conflictos colectivos, me invitaron como amigable componedor en la vía directa, entonces yo ya intervine dentro del proceso, me excuso, ¿sí? Tiene que hacerlo, ojo, antes de la integración del tribunal. Sí, exacto, mi estimado Braulio, hay un conflicto de interés. Si quien tiene impedimento legal o excusa lo menciona una vez integrado el tribunal, le acarrea una sanción como lo establece el artículo 297. Y el segundo párrafo, que ya le habíamos puesto consignado un epígrafe, no recurso. Entonces, una vez establecido el tribunal, ya estamos en la fase de conciliación, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Realmente era poquito lo que nos hacía falta para terminar la conciliación, pero no vamos a correr. El contenido de la tercera y cuarta unidad es escasa, muy escasa de cara al final, entonces vamos a dejar un poco de este contenido para también tener materia de evaluación para el examen final. El
parcial de hoy, del segundo parcial, ingresa lo que hemos visto hasta hoy, pero ojo, solo les recuerdo que ya se dieron cuenta que muchas de las cosas que vimos en el primer parcial van inmersas en todo el contenido que vimos en el segundo parcial. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Dice Wendy, buena clase, Mili. Gracias, mi estimada Wendy. Buenas noches, Lick. Adelante, mi estimada Nora. Solo una consulta. Solo para estudiar el código, lo que hemos visto, o algún material que usted nos quiera compartir. Bueno, mi estimada Nora, básicamente lo que vimos fue el código, tal vez algunas características que vimos cuando fue lo del sindicato y grupo coaligado, pero que las abordamos muy puntualmente en clase. Si se dan cuenta, gran parte de este segundo parcial fue código. Desde los juzgados hasta aquí, la mayoría ha sido código. Dice Diego, feliz noche, excelente clase, gracias mi estimado Diego. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. Licenciado, buenas noches. No. Buenas noches, mi estimada Aura. Sí, perdone, entonces, ¿desde dónde viene el examen? Lo que vimos después del primer parcial, mi estimada Aura, hasta la clase del día de hoy. Va. Gracias. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Dice Álvaro, perfecto, mi estimada Wendy, qué bueno que ayudó, guardó sus materiales. Mi estimado Álvaro, feliz noche. José Lemos, feliz noche. Mi estimada Evelyn, todo claro. Dice, bueno, mis estimados amigos, vamos a dar por finalizada la grabación. Recording stopped. Y que tengan una feliz noche. Mi estimado Giovanni, una feliz noche para todos. Éxitos en sus exámenes desde el día lunes.